que también es como nuestro columnista internacional. Nosotros tratamos de decirle que es nuestro columnista internacional, pero siempre se predispone de la mejor manera. Hoy Lola está en el chat. Gracias, querida amiga, por estar bancando. Y como habrás visto, invitamos a Viole también para tenerte presente a ti. Hola, ¿cómo andás, Keri? ¿Estás por ahí? Hola, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Bien, Bien. bien, bien. Tuvimos un programa, un primer bloque cargadito. Estuvimos casi un mes sin salir al aire porque los miércoles son un día complejo, ¿viste? Últimamente Sí. en la agenda y en el país. Pero acá estamos nuevamente y bueno, nos parecía fundamental abordar un poco el tema de lo que, bueno, se denominó como la guerra de los 12 días. Y ya como para arrancar te pregunto, ¿es la guerra de los 12 días, como dijo Trump, o qué escenario se prefigura? Bueno, luego de estos estos anuncios de cese al fuego, ¿cómo estás leyendo vos ese contexto en lo que es la escalada de bombardeos entre Irán e Israel? Bueno, yo creo que es la guerra de los 12 días en tanto a Trump le convenga. Es difícil saber si los enfrentamientos van a seguir porque ninguna de las tres partes involucradas parecen muy dispuestas a seguir los enfrentamientos. Quizás Israel un poco más, pero siempre teniendo en consideración que tiene que seguir el lineamiento de Estados Unidos. Pero bueno, es un escenario bastante endeble de todas maneras porque se trata de bueno, una región que está muy inestable y bueno, con la gestión de todo el problema por parte de Estados Unidos, un Estados Unidos liderado por un mandatario como Donald Trump, que bueno, es bastante impredecible y con un antecedente, digamos, un país con un antecedente de intervenciones en Oriente Medio muy largo. Claro, sí, totalmente. De hecho, aparecen bastante los antecedentes de lo sucedido en Irak, ¿no? Ujú. Como también un elemento donde, bueno, ahí el tema de los recursos naturales, del petróleo, evidentemente siempre son un factor que incide y fuertemente, ¿no? En estos conflictos. ¿Qué lectura haces sobre eso? Sí, o sea, siempre es algo que está sobre la mesa, porque digamos, la intervención de las potencias occidentales en cuanto al petróleo iraní fue digamos, uno de los ejes centrales de la intervención histórica en Irán. Sin embargo, yo actualmente no creo que la discusión pase tanto por ahí, sino más bien por, bueno, el contexto de la guerra, más bien la guerra no, el genocidio que está llevando adelante Israel en la Franja de Gaza y un poco un contexto en el cual el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene también problemas de liderazgo internos y bueno, ahí hay varios analistas que señalan que capaz la escalada en Irán tenía más que ver con la posibilidad de generar una distracción que corriera el foco de la Franja de Gaza a los enfrentamientos con Irán. Eh, Eso es una lectura posible, también hay otras, pero en principio tenemos un escenario que pasa más por el desarrollo nuclear que tiene Irán en la región como contrapeso también militar digamos, en términos de fuerzas concretas en comparación con Israel, que son los dos países más grandes de la región. Hablamos de Irán, un país que tiene 90 millones de habitantes, es un país mucho más grande geográficamente que Israel incluso, pero que sí se configuraba como la otra fuerza junto a Israel en la región, que, bueno, son los dos países que de alguna manera tienen, Israel está bastante confirmado que tiene armas nucleares, aunque ellos no lo dicen, hay bastante consenso sobre que tiene armas nucleares, y Irán tiene una industria nuclear que no implica que ellos desarrollen armas nucleares, aunque hay mucha discusión sobre que estaba en búsqueda de desarrollarlas, pero que es una industria nuclear que, si bien ellos argumentan que tiene fines civiles pacíficos, asociados a la producción de energía para el uso de la vida cotidiana y para usos médicos, entre otros, eh, es lo que capaz amenaza el poder integral de Israel como el único prevaleciente en la región. Ujú. Me surge también preguntarte en relación a estos bombardeos que hubo precisamente a centrales nucleares. ¿Qué, qué eficacia, qué nivel de desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán que ha generado esa serie de ataques? Y qué, bueno, en ese sentido, ¿qué rol tiene en esos ataques o cuán articulados están entre Israel y Estados Unidos?
Bueno, si te referís a los ataques de el sábado por la noche, que fueron los ataques a las tres principales, Sí. como los tres principales predios nucleares, esos ataques los llevó adelante Estados Unidos de Ah, bien. manera, digamos, Es verdad. unilateral, obviamente en coordinación con Israel, pero son ataques que los llevó adelante Estados Unidos. Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue una destrucción total, no solo de las capacidades, digamos, de la infraestructura nuclear iraní, sino también de su capacidad para reconstruirla, pero la verdad es que hay muchas dudas sobre si el impacto de estos misiles, que además fueron unos bombardeos que fueron muy intensivos, en tanto se hicieron con unos aviones que son como muy avanzados, que son los aviones B-2, y se trata de un bombardeo digamos, de un tipo de armamento específico que se llaman las bombas antibúnker, ¿no? Que son unas Sí. bombas que penetran en la Tierra 60 kilómetros antes, perdón, 60 metros, 60 kilómetros sería una barbaridad, 60 metros antes de explotar. Entonces, esta tecnología, según Estados Unidos, bueno, habría destruido, o ellos quisieran que hubiera destruido todas las capacidades nucleares. Sin embargo, hay muchas dudas sobre que haya hecho un daño significativo. De hecho, a medida que pasan los días, hay como especulaciones de que el daño fue mucho menor al esperado. Incluso hoy salieron unos informes de inteligencia, incluso dentro de Estados Unidos, que sugerían que con los ataques Estados Unidos solamente había retrasado algunos meses el desarrollo nuclear de Irán. Y también hay otra cuestión que es como de lógica básica, que es que en el marco de la escalada y de los ataques, digamos, de los enfrentamientos con Israel, es esperable que Irán hubiera sacado el uranio enriquecido, que es la sustancia que se utiliza para desarrollar energía nuclear y en su última instancia armas nucleares, de las centrales donde fueron bombardeadas, para protegerlo digamos, ante la posibilidad de que hubiera un bombardeo de estas características. Así que realmente no se sabe todavía cuál fue el impacto, digamos, el daño que se hizo concretamente, pero bueno, sí hay como que algún daño hicieron, pero no se sabe todavía si fue, digamos, tan grande como a Estados Unidos le gustaría. Ujú. Violet, te quería hacer dos preguntas, básicamente. La primera es, primero regionalmente, ¿no? ¿Qué pasa con la región? Digo, tenés a Pakistán cerca ahí, también una superpotencia que tiene también armas nucleares. Después tenés Siria y otros, bueno, Irak obviamente bombardeado, todo lo que ya sabemos. Pero digo, ¿qué pasa con todo ese mundo también árabe? ¿Cómo reacciona y cuál es la reacción que tiene? Eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el impacto que nosotros como república tenemos en función de que el presidente se declara abiertamente, rompiendo toda la lógica neutral que tiene Argentina históricamente? Y que, ¿cuál es el impacto, ¿no? de la posición de este señor que tenemos de presidente, que dice que está totalmente, no sé cómo denominarlo, pero que dice que está a favor de Israel, de los bombardeos a Irán y que, bueno, nada, ¿cómo sería esto? Bueno, dos preguntas, ¿no? Muy interesantes. Por un lado, la cuestión regional, durante los últimos años pasó que a través de ciertos acuerdos comerciales orquestados a través de la diplomacia de Estados Unidos, pero también con la participación de Arabia Saudita, hubo ciertos acuerdos comerciales que lo que hicieron fue como normalizar las relaciones comerciales entre digamos, casi todos los países árabes de la región, o sea, del Medio Oriente, con Israel, que son países que antes condenaban la ocupación de Israel en la Franja de Gaza, digamos, en el territorio palestino, y que a través de estos acuerdos como que de alguna manera se neutraliza ese reclamo en pos de la causa palestina. Entiendo. Entonces, en este marco no hay, o sea, no es que ahora saltaron 10 países a defender a Irán, Claro. y por eso también es que hay tanto peso sobre Irán, porque es de alguna manera el último país que queda, que está fuera del control de Estados Unidos. Además, recordamos que Estados Unidos hizo intervenciones que implicaron el cambio de régimen, es decir, el cambio de gobierno forzoso en Irak, en Afganistán, en Siria, y eso también obviamente tiene un impacto interno. Así que el escenario regional es más bien un escenario en el cual Israel busca prevalecer de manera militar y digamos, tener la supremacía regional. Y los ataques a Irán tienen que ver con que Irán es la única fuerza que desafía esa supremacía. Claro. Eso por un lado. Y pues por otro lado, en relación a el posicionamiento del gobierno argentino, es súper interesante esto y nos atraviesa todo, yo creo, además porque hay algo con
con los argentinos, que es que pensamos que todo nos atraviesa muy en lo personal, cuando, bueno, estamos muy lejos realmente. Ujú. Eh, yo creo que el posicionamiento de Javier Milei es relevante en tanto Javier Milei quizás sea como el presidente más afín a Netanyahu, digamos, más allá de que la alianza de Netanyahu con Donald Trump es más importante para ellos, digamos, en términos ideológicos y en el día a día, son como casi amigos ellos, y bueno, el alineamiento de Javier Milei es muy como se desentiende mucho de la política de Estado, lo que ya vimos con otros casos de la política internacional en los cuales Javier Milei desconoce la Argentina con su tradición y con bueno, la historia que tiene, que en general las políticas internacionales de los estados debe ser una política que se mantiene a través de los diferentes gobiernos, y en este caso Javier Milei no le importa mucho eso. Entonces también es un escenario particular, y bueno, siempre es obviamente alarmante cuando se trata de un país, el nuestro, que sufrió dos atentados. Exactamente. Entonces, bueno, no digamos, no podríamos saber cuáles son los impactos concretos, sí Ujú. que es mínimo para prestar atención y para reclamar al gobierno, por eso igual hubo varias alertas al respecto de esto, incluso el PJ sacó un comunicado Sí, en el interesante. cual, claro, advierten de esto porque, bueno, principalmente nadie nos llamó a esta guerra y no tenemos nada Claro. que ver con Claro. ninguna de las partes involucradas. Y nuestras posiciones históricas en torno a los procesos de pacificación y no de escalada, ¿no? Sí, Bélica. total, exactamente. Sí, sí, sí. La Argentina siempre tuvo un compromiso con la pacificación, la no injerencia, y bueno, que son principios que en este momento no están en agenda para el gobierno. Lo otro que, bueno, no sé si se puede, pero me interesa bastante la política internacional, pero Ujú. nada, ¿cómo se mide con distintas varas, verdad? O sea, el desarrollo nuclear de algunos países, incluido Israel, bueno, los países europeos, con la capacidad nuclear, digamos, de los países, por ejemplo, subdesarrollados o estos países árabes, cómo se mide con distintas varas, ¿no? Porque unos automáticamente son para hacer armas nucleares y los otros los hacen con fines pacíficos para poder desarrollar digamos, la industria, etcétera. Entonces, digo, es terrible. ¿Cómo es esa doble vara tan funcional? Sí, es una muy buena pregunta, que yo creo que a mí fue de las primeras cosas que aparecen en este momento. Eh, Actualmente, si bien hay muchos países que tienen energía nuclear, hay 9 que tienen armas nucleares. El segundo que tiene más armas nucleares es ni más ni menos que Estados Unidos. Claro. Israel también tiene armas nucleares, aunque no las reconoce, hay consenso sobre eso, Ujú. y es, digamos, hay una nota de Mariela Cuadro en Anfibia que les recomiendo mucho que la chequen, que destaca algo que para mí es como muy concreto, que es que eh, en la mirada de Occidente da más miedo la posibilidad de que Irán pueda desarrollar el arma nuclear que el hecho de que Estados Unidos e Israel efectivamente la tengan. Claro. Hay dos, digamos, razones que, digamos, justificarían por qué Israel y Estados Unidos la tienen. La primera, digamos, en relación a Estados Unidos es esperable porque, bueno, es el hegemón, es el país, la primera potencia mundial, Ujú. y la supremacía militar es una de las características principales que tienen los países que ocupan esos roles. Eh, Aunque igual hay bastantes dudas sobre cuál es el nivel de tecnología que tiene Estados Unidos para poder desarrollar eso sin ayuda de otros países, sobre todo porque la tecnología nuclear de Estados Unidos es bastante dependiente de la rusa, irónicamente. Y después, Israel podría argumentar que debe tener armas nucleares para poder garantizar su supervivencia, lo cual, bueno, históricamente tiene una coherencia. Claro. Eh, y en este sentido también hay una cuestión interesante, que es que cuando hay un país en una región que tiene armas nucleares, eh, es necesario que haya algún tipo de balance de poder. Esto lo explicaba ayer Juan Elman en Blender, que es necesario que haya algún un contrapoder, un balance de poder para que, Se bueno, contrarresten. prácticamente nadie ataque. Se Claro. contrarrestan. Contrarrestan el Exactamente, poder. Y exactamente. la última por mi parte, perdón, pero la Ahí última está. por mi parte es el tema, digamos, no pasó por el Congreso el ataque de Ujú. Estados Unidos. Fue totalmente inconsulto al Congreso y a la vez unilateral, como planteaste vos, pero además digo, ¿cuáles son las consecuencias legales? Si las hay, seguramente no la va a haber. Entiendo que hay algunos diputados y senadores demócratas y republicanos que están tratando de generar algún tipo de impeachment. Bueno, digamos, elemento
legal como para hacer un juicio a Trump, pero ¿cuál es la verdadera, digamos, coyuntura de esto? ¿Es así? ¿Puede prosperar? ¿No prospera? A ver, vamos por partes porque ahí también hay muchas puntas para analizarlo. Lo primero, un breve repaso de que Donald Trump es el primer presidente imputado en la historia de Estados Unidos. Tiene aproximadamente 90 causas judiciales en curso que quedaron frenadas porque asumió su segundo mandato, o sea que es un presidente bastante inimputable desde el ámbito judicial. Tiene esa impunidad y bueno, y no creo que este caso sea una excepción a eso. La justificación para saltearse no solo al Congreso, sino también a diferentes organismos internacionales que deberían haber mediado esta intervención, tiene que ver con la supuesta inminencia del desarrollo de Irán del arma nuclear, que hubiera como no dado tiempo a el proceso administrativo suficiente. Y bueno, también Donald Trump lo justifica con que era un ataque sorpresa y que si lo pasaban por el Congreso, básicamente no iba a ser sorpresa. Spoiler. Claro, exactamente. Ahora, obviamente que hay una gran parte, no solo del ala demócrata, sino también interna del republicanismo, que estuvo en contra desde el principio en contra del involucramiento de Estados Unidos en la cuestión en Irán, sobre todo específicamente de la intervención de Estados Unidos en Irán con bombardeos, como fue este caso. Mi lectura es que si le sale bien, entre comillas, es decir, si se mantiene el alto al fuego, va a pasar desapercibido porque es el objetivo. Claro. Pero bueno, ya actualmente ya hay estos informes de inteligencia que mencionaba hace un rato, de internos de Estados Unidos, que ya dicen que el daño nuclear no fue tan significativo como hubieran querido, y es un contexto en el cual Israel ya amenazó con que si Irán intentaba volver a reconstruir sus capacidades nucleares, algo que es inevitable que suceda, porque va a suceder, porque los iraníes tienen enorme orgullo sobre su desarrollo nuclear. Israel iba a atacar de nuevo, lo cual, bueno, obviamente implica que el alto al fuego es parcial y está atado a algún momento específico, que, bueno, Trump lo quiere vender como que es el final de la supuesta guerra de los 12 días, cosa que es de mínimo dudoso. Bueno, es Viole Weber, compañero de la casa, que también está en distintos medios, en Somos Mate y otros. Pueden seguirlo en Instagram como Viole Weber, ahí lo van a encontrar. Realmente te agradecemos porque el nivel de información y nada, que nos permite profundizar un montón en estos temas. Bueno, donde también acá Impecable, el compañero Viole. Santiago aportó preguntas muy interesantes también. interesantes como para poder salir un poco Entender un poco más. Entender un poco más. Así que te reagradecemos que te copes con Chauchi Palito. Siempre invitada, Viole. Muchas gracias. Y bueno, nada, te seguiremos y seguiremos las noticias que vas pasando también en tus canales. Seguimos estos conflictos también con tu mirada. Muchas gracias. Y bueno, te mandamos un abrazo. Gracias, estoy a disposición por cualquier cosa. Bueno, gracias, Abrazo. Viole, abrazo.